Liderando Juntos, un podcast de Adimur para fomentar tu crecimiento profesional. En el podcast de hoy contamos con José Ramón García Mateo, vicepresidente de Adimur y CEO de C-Level Interim Executive, además de empresario y consejero independiente para varias compañías. E Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco para España y Portugal. Lleva más de 20 años en la compañía y desde 2023 es presidente del grupo, liderando la transformación digital, la innovación en la gestión del talento y la empleabilidad juvenil. Hoy hablaremos del presente y futuro de la gestión de personas. Bueno, Iker Barricat, presidente de Adecco Group para España y Portugal. La verdad que has tenido una trayectoria encomiable dentro de tu organización, donde llevas ya prácticamente 25 años. Has estado en el departamento de compras, has estado en dirección financiera para España y Latinoamérica, has estado responsable de la división de outsourcing, director de operaciones y luego director general, y desde el año 2023 que ocupaste la presidencia del grupo para España y Portugal. De verdad que es un placer tenerte en Murcia, tenerte en Adimur y en esta nueva edición de Liderando Juntos. Y bueno, me gustaría hablar contigo todo lo que nos dé tiempo dentro de este espacio de un montón de temas de actualidad, como puede ser mercado de trabajo, empleabilidad juvenil, inteligencia artificial y todos los retos que tenemos hoy por las empresas y directivos que tenemos por delante y a los que nos estamos enfrentando cada día. Quería empezar con la situación actual del mercado laboral. Es decir, las empresas ahora mismo estamos encontrándonos con una dicotomía en la que hay 2,5 millones de personas desempleadas en este país y sin embargo las empresas nos vemos en dificultades para encontrar talento y personas formadas y preparadas para incorporar a nuestras organizaciones a todos los niveles. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros en Murcia y la verdad es que, bueno, empezamos bien, con una pregunta sencilla a responder, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hoy estamos enfrentando desde el punto de vista del mercado de trabajo uno de los mayores retos que ya veníamos viendo a lo largo de los últimos años, pero que yo creo que con la caída del desempleo pues se ha acrecentado sustancialmente, ¿no? Que es el gap entre las ofertas que hay en el mercado y lo que el mercado está siendo capaz de producir o de entregar, ¿no? Y esta digamos que dificultad por parte de las empresas para encontrar el talento y del talento de encontrar proyectos que les puedan encajar, pues yo creo que tiene una serie de causas, bueno, yo diría que principales, ¿no? En primer lugar, la primera causa que yo señalaría es la capacidad que tiene el sistema de producir el talento que las organizaciones necesitan, ¿no? Nosotros tradicionalmente hemos sido capaces de producir o de generar pues, talento con competencias universitarias, producíamos muchos universitarios y era algo que el mercado no estaba demandando, ¿no? que está demandando otro tipo de perfiles, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también donde hoy estamos disponiendo de ese talento quizás no es donde tenemos las ofertas de empleo, ¿no? Y al final la falta de movilidad de ese talento desde donde se produce a donde se necesita pues es cada vez más mayor, ¿no? Y creo que tiene que ver pues con las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda, con las dificultades para poder mover a las personas de un sitio a otro, ¿no? En tercer lugar, yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con que bueno, pues quizás hay un desajuste entre las expectativas que tiene el talento y lo que las empresas estamos ofreciendo, ¿no? Porque al final hablamos del salario, pero no siempre es salario. Tiene que ver con los horarios de trabajo, tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con la atractividad de la posición que las personas están sacando. Con lo cual yo te diría que, bueno, pues las empresas estamos en una situación en la que necesitamos, o estamos creciendo, necesitamos más talento, pero sin embargo quizás no estamos siendo capaces de encontrar el talento que necesitamos.
¿Y tú qué crees? ¿Que es responsabilidad nuestra? ¿Es responsabilidad de la sociedad? O sea, de nuestra como empresa o empresario directivo. ¿Es responsabilidad de la sociedad o es responsabilidad también del sistema educativo o de la estructura del sistema educativo que no está adaptada a las necesidades de hoy, como decía? Es decir, parece que la curva se ha invertido. Es decir, antes arrojábamos al mercado muchos universitarios que el mercado no demandaba. Y ahora parece que está ocurriendo justo lo contrario, incluso con la formación profesional. Parece que no está ajustado a las necesidades del mercado con la oferta o que está generando el sistema educativo actual. Bueno, yo creo que al final es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que tenemos tanto las empresas como las administraciones públicas como los propios empleados o personas que están en búsqueda de empleo, ¿no? Yo creo que las organizaciones cada día nos enfrentamos a una situación más compleja, más incierta y más dinámica. Y estamos viendo que el impacto que la tecnología está teniendo en nuestras organizaciones, estamos viendo el impacto que los conflictos geopolíticos están teniendo también en la forma en la que nosotros operamos en los diferentes mercados, y necesitamos tener muchísima flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ver con que nosotros seamos capaces de capacitar al talento de una manera muy ágil y muy rápida. Y quizás los modelos formativos que tenemos hoy, desde el punto de vista del sistema universitario o de la formación profesional, pues son modelos que tienen muchas limitaciones, tanto desde el punto de vista de las competencias como de los contenidos que estamos formando. No digo que esto tenga que ser reemplazado, lo que tiene que ser es complementado. Tiene que ser complementado con formación, capacitación mucho más orientada a la empleabilidad y a las necesidades reales que tienen las empresas en el corto plazo. Por tanto, creo que esa responsabilidad es una responsabilidad que tienen, por un lado, las administraciones públicas de facilitar esa tipología de formaciones, y las empresas definir exactamente qué es lo que necesitamos desde el punto de vista de las competencias y de los conocimientos, y también hacer un esfuerzo por facilitar que las personas puedan acceder a esos conocimientos. Y por último, creo que las propias personas somos los principales responsables de nuestra empleabilidad, ¿no? Es verdad que los chicos jóvenes es más complicado porque les falta muchísima orientación, les falta muchísimo conocimiento, y ahí quizás debemos ayudarles un poco más, pero una vez una persona entra en el mercado de trabajo o en el mercado laboral, es importante que esta persona esté trabajando activamente en su empleabilidad presente y futura. Y hoy tenemos las herramientas para hacerlo, pero hay infinidad de cursos, infinidad de información y de conocimiento accesible a las personas, ¿no? Y las empresas invertimos mucho en esa formación, pero también es muy importante que los propios individuos tomen la responsabilidad, porque al final ese desarrollo es una responsabilidad individual que no puede ser sustituida por nadie más, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que es una responsabilidad compartida, y creo que lo que tenemos que tener claro es cuáles son los objetivos que queremos conseguir, dónde tenemos las debilidades en el sistema, y a partir de aquí ponernos a trabajar juntos para resolverlas. Comentaba Iker que hay un gap ahora con los jóvenes entre las expectativas que ellos tienen hacia el mercado laboral, hacia el trabajo, y lo que las empresas le estamos ofreciendo, le estamos aportando. Es verdad que desde la empresa, desde los directivos, vemos los jóvenes con la misma ilusión con la que nosotros nos incorporamos al mercado laboral, pero también los vemos con cierta apatía, cierta frustración en algunas ocasiones, incluso con cierta resistencia a adquirir responsabilidades o a asumir responsabilidades dentro de la organización. Rompiendo una lanza en favor de los jóvenes, porque no podemos nosotros achacarle a ellos esa responsabilidad. Totalmente. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? O sea, ¿por qué existe ese gap de esa diferencia entre las expectativas y lo que al final les estamos aportando? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer bien cuáles son esas expectativas, ¿no? Y muchas veces creemos que las conocemos, pero no hacemos realmente el esfuerzo de adaptar nuestras organizaciones y la cultura de nuestra organización con el objetivo de satisfacer esas necesidades, ¿no? Al final, pues cada generación hemos crecido, nos hemos educado y hemos necesitado diferentes cosas, lo comentábamos, ¿no? Pues yo creo que si a mí me preguntas qué es lo que yo necesito, la generación X a la que yo pertenezco, ¿no? Yo tengo 50 años y bueno, pues yo diría que esta generación lo que necesitábamos era pues la capacidad de poder desarrollarnos, de tener una cierta autonomía. Pues hoy las generaciones más jóvenes necesitan sentirse partícipes, necesitan sentirse escuchados, necesitan entender el porqué y el para qué de las cosas que hacemos, y por tanto nosotros la responsabilidad que tenemos en las organizaciones es, uno, escucharlo y entender qué es lo que realmente quieren, y en segundo lugar, establecer esos canales de comunicación para que ellos se sientan escuchados y se sientan partícipes de esa organización, ¿no? A partir de ahí,
Esto no significa, digamos que, asumir todas las peticiones y todas las necesidades, porque a veces tienes que explicar el por qué tú no puedes satisfacer determinadas necesidades, pero es importante hacerles sentir que son parte de esa conversación y, por tanto, si algo no se puede hacer, pues en materia de conciliación, en materia de desarrollo, pues es importante que invirtamos el tiempo. Sí, o teletrabajo, teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y luego también yo creo que es importante que compartamos las bondades o digamos lo que se están perdiendo si vamos a modelos de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Absolutos, ¿no? En el sentido de que no puedan estar parte del tiempo en la organización, pues el aprendizaje, el compartir, el poder vivir la cultura, ¿no? Pues la soledad creo que las empresas tenemos que ser capaces de adaptarnos a esas necesidades, pero también proteger aquello en lo que creemos, ¿no? En aquello que son parte en la forma en la que nosotros entendemos nuestro negocio, nuestra forma de ser y lo que nos hace especiales y únicos. Exactamente. Todos estos retos, al final, de adaptarnos un poco a las nuevas generaciones y a las nuevas necesidades, también van de la mano con un reto que tenemos como sociedad o como entorno empresarial, ¿no? Y es que en España apenas se ha incrementado la productividad en los últimos 20 años. Tenemos que competir, competir con China es poco menos que impensable, pero tenemos que competir con el resto de países que nos rodean en la Unión Europea y en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para de verdad mejorar esa competitividad? Bueno, dentro de la competitividad podemos enfocar la competitividad desde el punto de vista de la competitividad de la productividad país y la competitividad de la productividad de nuestras empresas. Yo, si te parece, me voy a orientar más a la segunda parte de la productividad o de la competitividad, ¿no? Yo creo que si pensamos en la productividad de las personas o de las organizaciones y la competitividad de las organizaciones, yo creo que hay dos grandes variables que son las que marcan la productividad de las organizaciones. En primer lugar, es la innovación. Aquellas organizaciones que están consistentemente innovando, invirtiendo en I+D y desarrollando sus modelos productivos son más competitivas y más productivas que las que no lo hacen. Y esto es un hecho. Yo creo que desde el punto de vista de la inversión en innovación, en España estábamos haciendo los deberes. Y es verdad que igual no estamos al nivel de otros países, como puede ser China o puede ser Estados Unidos, pero desde luego creo que en términos relativos con la Unión Europea hemos hecho los deberes y el empresario está haciendo los deberes. Ahora bien, para que la innovación surja, hay una variable importante que tiene que ver con las personas, que es la seguridad psicológica. Porque la innovación implica que tú retes el status quo, que te plantees la forma de hacer las cosas. Y la única forma de plantearte esto es que tú te sientas seguro psicológicamente en el ámbito de actuación que tú tienes como empleado. Por lo tanto, es una parte de una responsabilidad de las organizaciones, no solo poner los recursos económicos para que la innovación surja, sino crear el ambiente organizacional y cultural para que esa innovación fluya, porque las personas se sientan confortables y seguras en ese proceso de innovación. No tengan miedo al fallo, no tengan miedo al error, no sean culpabilizados. Esto por un lado. Y por otro lado, creo que hay otro tema muy importante que no podemos olvidar. Yo siempre digo que talento es capacidad por compromiso, y es el compromiso de las personas, ¿no? Y al final el compromiso de las personas impacta directamente en la productividad de la organización. Si las personas abandonan la organización porque no se sienten comprometidas por la organización, la productividad de la organización y la competitividad de la organización sufre. Porque no importa que esa persona pueda ser reemplazada. En ese proceso de reemplazo vas a perder productividad durante todo ese proceso en el que dejas de tener una persona que ha estado contribuyendo activamente a la productividad de tu organización y luego tiene que ser reemplazada por una persona que todavía no tiene ni los conocimientos o no conoce la cultura o no conoce las relaciones que son necesarias para construir esa productividad, ¿no? Con lo cual, cada vez nosotros tenemos estudios en los que claramente vemos que el impacto de la salida de una persona, bien sea por decisión de la empresa o por decisión de la propia persona, impacta en un año del coste de salario de esa persona. Cuesta un año de salario de la nueva persona el que vuelva a tener los niveles de productividad de la persona anterior, ¿no? Y creo que por tanto, trabajar vinculada a la productividad en todo lo que tiene que ver con el compromiso, la fidelización y el desarrollo del talento es fundamental, ¿no? Y luego, claro, fruto de ese compromiso, de ese talento, pues efectivamente hay otras variables que puedan tener o puedan ser optimizadas, como puede ser, por ejemplo, el absentismo, ¿no? En niveles más altos, en aquellas organizaciones donde los niveles de compromiso son mucho más altos y los niveles de engagement de las personas, los niveles de absentismo son más bajos.
Y esto es un hecho. Eso te lo iba a comentar, porque el asentismo es otro reto al que tenemos que enfrentarnos, contra el que tenemos que luchar, y de verdad no detectamos medios reales que pongan foco en poder mejorar este dato. Estamos a nivel nacional en un 7% de media este año, este último trimestre un 7,4%, el tercer trimestre de este año, en Murcia un 5,8%, y un informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo dice que este año nos va a costar al sistema 32.000 millones de euros. ¿Qué tendríamos que hacer para de verdad, o qué tendrían que hacer las instituciones, las empresas, para de verdad corregir este problema? Porque al final es un problema al que nos estamos enfrentando a diario, no solamente por el coste económico, sino por lo que luego supone también en el día a día, para que las organizaciones de verdad tengan una fluidez y una productividad adecuada. Bueno, yo creo que para resolver un problema, o al menos mejorar un problema, lo primero que tienes que hacer es ser consciente del problema. Y yo creo que hoy empezamos a realmente como sociedad ser consciente de que tenemos un problema, y un problema serio, sobre el que tenemos que actuar de manera coordinada los diferentes agentes o los diferentes actores que podemos trabajar sobre ello, ¿no? Y lo digo porque nosotros en el Grupo ADECO llevamos pues, más de 15 años trabajando esta variable, y además llevamos analizándola muchísimos años de manera consistente y continuada, ¿no? Y hemos visto pues, que esta es una variable que se ha duplicado en los últimos 10 años, hemos pasado de un 4% a un 7%, ¿sabes? Y estamos viendo que efectivamente hay causas que pueden explicar ese incremento, pero hay otras causas, por ejemplo, pues a partir de la pandemia hemos visto un incremento de las bajas derivadas de la salud mental y de los riesgos psicosociales. Esto es una realidad. Hemos visto que el impacto que tiene el envejecimiento de la población generalizado que se ha producido en España, pues también tiene un impacto en el volumen y sobre todo en la duración de determinadas bajas, ¿no? Hemos visto un incremento sustancial de las bajas musculoesqueléticas y además que también pues, son bajas que se producen de larga duración, ¿no? Y esto son realidades, pero lo que es importante es que sepamos, tengamos los datos y tengamos el análisis de cuáles son las causas o donde tenemos los focos de atención. Pero creo que hay áreas donde también podemos trabajar, ¿no? Tenemos un sistema de salud que es el que se encarga de gestionar esas bajas, que tiene, yo creo que áreas de mejora desde el punto de vista de la burocracia, y por otro lado tenemos un sistema de salud que está sobresaturado y que creo que de alguna manera tenemos que redefinir el modelo que estamos utilizando para gestionar esas bajas. No estoy hablando de que las altas o las bajas las den el sistema de salud, el sistema médico, pero sí que pues prioricemos determinados diagnósticos, prioricemos determinadas... Que haya agilidad. Haya agilidad en la tramitación de estas bajas. Y luego creo que desde el punto de vista de las empresas, pues también nosotros las empresas tenemos que trabajar en aquello que podemos hacer para incrementar, digamos que el compromiso de las personas, porque también es un hecho que hay empresas bajo el mismo sector y con las mismas realidades que tienen porcentajes de absentismo diametralmente opuestos, ¿no? O sustancialmente opuestos. Y sobre esto, pues cada empresa tenemos que analizar si estamos poniendo todo de nuestra parte, pues para hacer las actividades preventivas correspondientes, para gestionar adecuadamente a nuestras plantillas, para que tengan una adecuada conciliación, una adecuada gestión del estrés. Bueno, creo que sobre esto, tener programas específicos de salud integral que nos permitan trabajar activamente sobre estos retos, pues hará que cada empresa en su ámbito pues pueda mejorar esas variables, ¿no? Entonces creo que si de forma integral podemos llegar a un acuerdo como sociedad, que este es un problema sobre el que tenemos que trabajar, y cada uno de los actores, empezando por las empresas, los propios trabajadores también tienen mucho que hacer con respecto a los equipos y cómo gestionar pues, la seguridad, la salud. Bueno, pues creo que son cosas que podemos optimizar y sobre lo que podemos trabajar. Y luego, Iker, en el lado opuesto tenemos toda la parte de nuevas tecnologías, digitalización, inteligencia artificial. Le preguntaban al CEO de Google si era la inteligencia artificial era comparable con cualquier otro hito en la humanidad, por ejemplo, con la revolución industrial. Y no se le ocurre otra cosa que decir que era comparable con el descubrimiento del fuego. Es decir, esto creo que no somos todavía conscientes del impacto que va a suponer para las empresas y para la productividad.
¿Cómo lo ves desde tu posición, desde ADECO? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, es muy difícil, porque piensa que es verdad que en un ámbito un poco más acotado, pues ya se lleva años hablando de la inteligencia artificial, pero verdaderamente de manera global, pues de inteligencia artificial llevamos hablando 2 años, ¿no? Y estamos todavía, yo creo que en unas fases muy tempranas. Vemos que es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente, que tiene muchísimo potencial, pero que es difícil en estos momentos pues cuantificar el impacto y el potencial, ¿no? Yo creo que con la inteligencia artificial está pasando lo mismo que pasa con las grandes revoluciones, ¿no? Que tendemos a sobreestimar el impacto en el corto plazo y quizás a infravalorar el impacto que tendremos en el largo plazo. Yo no me atrevo a decir si la inteligencia artificial va a destruir o va a crear empleo. Desde luego va a destruir empleo pues en determinados sectores y en determinados ámbitos, eso lo tengo claro, porque ya está ocurriendo. Hay determinados perfiles en determinados sectores que están ya viéndose impactados por la inteligencia artificial en sentido negativo, pero también creo que a lo largo de todas las revoluciones, incluida la del fuego, pues el ser humano ha sido capaz de enfrentar los efectos negativos de esa revolución y convertirlos en una ventaja y en una oportunidad, ¿no? Con lo cual yo creo que al final pues el impacto no será negativo, pero claro, para que eso ocurra, las empresas y las personas tenemos una responsabilidad, como siempre, ¿no? Que es adaptarnos, formarnos, capacitarnos y prepararnos para el futuro que viene. Y eso es una responsabilidad que si no tomamos, pues como en otras ocasiones, pues al final nos dejará fuera del mercado. Nos compete a todos, nos compete a empresas y nos compete a las personas y a los profesionales. Efectivamente. Luego también, desde el punto de vista de la administración, pues podemos facilitar y podemos ayudar, ¿no? Porque al final es verdad que hay colectivos, más allá de las personas que están empleadas, que también tenemos que cuidar de ellos. Tenemos una responsabilidad como sociedad en que la inteligencia artificial no cree ciudadanos de primera y de segunda. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de las personas que están jubiladas o personas que no tienen acceso al mercado de trabajo por diferentes causas, o colectivos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, que tienen más dificultades. Y creo que tenemos una responsabilidad, las empresas, por supuesto, pero eso es una decisión ya de qué tipo de empresa quiere ser, pero sobre todo fundamentalmente los gobiernos y las administraciones, porque tenemos que cuidar al final la sociedad de esas personas, porque la sociedad la componemos todos, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Y esta tecnología pues puede tener impactos sustanciales en la forma en la que vivimos y hacemos, ¿no? Iker Barricat, presidente para ADECO Group en España y Portugal. Ha sido de verdad un placer tenerte en Adimur, tenerte en Murcia. Nada, y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, un placer, de verdad. Muchas gracias por todo.